divina de Jesucristo. Si Jesucristo no es verdaderamente Dios, no puede cubrir este infinito del pecado. No ha sido válida la redención. Entonces fue realmente una herejía tremenda, con muchísimos seguidores. ¿Por qué? Si van a ver, la razón profunda de las herejías es buscar una doctrina que simplifique la doctrina verdadera, que nos la haga accesible a nuestros conceptos, que la adapte a nuestra manera de ver las cosas. Cuando la fe no es así. La fe es la capacidad de nosotros adaptarnos a la visualización divina. Entonces la herejía reduce la revelación a nuestra visión. La fe, la doctrina verdadera, el dogma, aumenta nuestra capacidad de visión intelectual para ver realmente quién es Dios. Entonces, por ese motivo se convocó el Concilio de Nicea en el año 325 por el propio Constantino, con esta finalidad: definir una serie de doctrinas, pero especialmente condenar el error de Arrio. Y aquí propiamente se define que el Hijo de Dios, en el credo que emite Nicea como dogma, creo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado. Por lo tanto, no empieza a existir como una criatura divina, si quisiéramos colocar. No, tiene el mismo origen de Dios. Es una generación, no una creación. Es de la misma sustancia del Padre. No es un ente divino distinto o menor. Y entonces se condena propiamente a la doctrina de Arrio. Una vez que tenemos claro que en Dios existe, que en Jesucristo existe un verdadero cuerpo y que también existe Dios, el siguiente agujero que encontró la herejía por infiltrarse es decir, de acuerdo, pero no tenía alma. Jesucristo no tiene alma. No la necesitaba. Tenía la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sustituye el alma. Esto resolvía una serie de problemas. Resolvía el problema del pecado original en Jesucristo. Simplificaba la cuestión, colocaba menos elementos, y justamente por ello estaba equivocada. Porque si decimos que Jesucristo, que es verdadero hombre, no tiene alma, no es verdadero hombre. Porque nosotros no somos o el alma o el cuerpo. Los seres humanos somos alma y cuerpo. No podemos eliminar ninguno de los dos elementos de la ecuación. De otra manera no seríamos propiamente hombres. La cabeza, el portaestandarte de esta herejía era Apolinar de la Odisea, el hereje. Y era una reacción a los arrianos. Entonces, el concilio que condena esta teoría es el de Constantinopla, 381. Fueron un poquito menos de 60 años después del de Nicea. Entonces, ya tenemos, la Iglesia ya consigue evolucionar la presentación de la encarnación en estos dos aspectos. Ahora llega otro hereje, Nestorio. ¿Qué dice Nestorio? De acuerdo. Verdaderamente Dios, verdadero hombre. Están verdaderamente los dos, que es que son dos personas. Ahí encontrando el agujero. Son dos personas. Jesucristo, hombre, es asumido por segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces actúan como una sola, pero son dos. Como hemos comentado actualmente, nuevamente destruye el valor redentor de la encarnación. ¿Quién muere? ¿Quién padece? La persona humana, no la divina. Propiamente, la unión sería propiamente la imagen de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se pone el abrigo de la persona humana de Cristo. Esto de aquí, como herejía, fue condenado por el segundo concilio de Calcedón. Disculpe, por el concilio de Éfeso, que dice propiamente: el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, recordémonos de los problemas de Apolinar, se hizo hombre. Entonces el Verbo se une en una persona a una carne animada. No hay dos personas. Este principio es especialmente importante porque entre parte de la herejía de Nestorio era decir que María
no era la madre de Dios, sino la madre de Cristo. El concilio, afirmando que no se puede no hay dos personas, hay una sola, María es madre de Dios. No en cuanto a Dios no creado, en cuanto al principio de la creación, pero sí de Jesucristo, que es verdadero Dios. Siendo Él verdadero Dios, sus acciones son divinas. Su madre es madre de Dios. Un ejemplo incompleto sería cuando alguien es elegido alcalde. Su madre pasa a ser la madre del alcalde. Me parece que no habría discusión en ese sentido. Entonces, Jesucristo es Dios, su madre es madre de Dios. Sencilla y simplemente. Es muy bonito porque muestra cómo la mariología no es un elemento accesorio. María no es una santa más, no es una doctrina más. Está en el corazón de la fe. Y esto lo decimos delante de todos aquellos que lo niegan, empezando por los protestantes, pero no solo ellos. Ha habido teólogos que han dicho que María, la mariología, sería el cáncer de la teología. Me parece que se equivocan diciendo quién es el cáncer de la teología. Bueno, tenemos otra posibilidad de herejía. Tenemos. La cristología es especialmente rica en herejías. De acuerdo. Hasta aquí hemos conseguido, los herejes han llegado hasta aquí. Todavía les queda una posibilidad. Que no, hay dos naturalezas. Humana y divina, ya lo hemos declarado. Pero la divina es tan grande, es tan inmensa, que diluye a la humana. Es como si nosotros tiramos una pota de lejía en el Manzanares. Está ahí, la lejía ha caído. Pero ¿dónde está ahora? Ha desaparecido. Nuevamente es una herejía que quiere explicar, quiere simplificar la doctrina. Pero nuevamente la niega, porque si realmente la naturaleza humana desaparece en Cristo, en virtud de que Cristo satisface la deuda, satisface el pecado, si no es realmente hombre. Esta herejía fue contestada, fue respondida. Esta es la herejía de los monofisitas, con Eutiques como padre de esta herejía, que fue el cuarto concilio de Calcedonia, que confiesa que hay un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Obviamente no hemos acabado. Aún queda una posibilidad. Todos los elementos del dogma ya habían sido atacados y todos habían sido respondidos. Las dos naturalezas, la única persona, la forma de unión de las naturalezas. Aún existe una herejía más, la última en principio. Aún puede haber otras herejías. De hecho, hay ciertos indicios. Bueno, de acuerdo, las dos naturalezas están. Pero el principio de acción de ellas no. El principio de acción es único. Hay una sola voluntad de las naturalezas. Entonces, probablemente hacer trampas con el solitario. Se han inventado un término nuevo que no existía en el debate teológico. Estamos hablando ya del año 500. Son 5 siglos de teología. Se lo inventan para, de alguna manera, volver al antiguo, hay una sola naturaleza. Es un monofisismo disimulado. No decimos que se diluya la naturaleza humana en la divina, pero le negamos vitalidad a la naturaleza humana. Nuevamente estamos negando la naturaleza humana. Y nuevamente la Iglesia, en el quinto concilio de Constantinopla, año 553, condenó esta herejía. Les he dicho que todavía queda una posibilidad, que sería propiamente, de acuerdo, vale, la Iglesia ha definido, estamos hablando de que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, pero Él no sabía ser Dios, Él no era consciente de ello. Existe todavía, existe hasta hoy en día, algunos teólogos que dicen eso. No, Él se dio cuenta después, cuando estaba en la cruz, cuando estaba en el huerto de los olivos, no se daba cuenta de ser realmente Dios. Esto es una herejía que no ha sido, como las otras, todavía explicitada, por lo tanto, condenada también por la Iglesia. Pero aquí ya se trata hay un problema de sentido común. De acuerdo que un niño cuando nace no es consciente de que es hijo, de que es sobrino, de que es ciudadano. Todos esos conceptos, él, a medida que pasa el tiempo, los conoce. Jesucristo
creció en sabiduría, lo dice la Escritura. Ahora bien, no es posible que siendo la persona, la segunda persona del Santísima Trinidad, no fuera consciente de quién era Él. No es posible, va fuera del sentido común. No podría ser tan ignorante, esto sería una ignorancia tremenda. O sea, no ser consciente de la propia persona. No estamos hablando de los atributos, sino de la propia persona. Entonces, esto está bastante unido a los conocimientos en Cristo. Y que sería esta la parte última de esta clase. Entonces, ¿Jesucristo conocía todo? No conocía todo. ¿Tenía la ciencia total? ¿Hasta qué punto podemos saberlo? En cuanto a persona divina, es obvio que tenía que conocer lo mismo que conoce Dios, porque es Dios. En cuanto a naturaleza humana, ¿cómo conocía? Pues la teología nos habla de 3 vías de conocimiento de la naturaleza humana. Una sería por su unión con la naturaleza divina. La teología lo llama ciencia beatífica. Estaba unida en una sola persona, la naturaleza humana y la divina. Por razón de esta unión tenía la vía de acceso a todo cuanto es la visión de Dios. Es lo mismo que la visión beatífica. Esto lo gozaba Jesucristo en la tierra. Segundo punto, la teología habla, la ciencia infusa. Aquella que Dios comunica a los sujetos, a los ángeles. Que no es por la vía experimental, no es por lo que una persona conoce, no es por el razonamiento. Jesucristo lo tenía que conocer. Era el primado de todas las cosas, era el primogénito. Era el ser humano más perfecto. Tenía que tener este conocimiento. Los ángeles no lo podían superar en conocimiento a Jesucristo. Sin embargo, existe la tercera vía de conocimiento de la naturaleza humana de Jesucristo, que esta sí era pasible de aumento, pasible de conocer más cosas, pasible de ignorar. Jesucristo no sabía que Lázaro estaba muerto. Jesucristo se maravilla con la fe de ciertas personas. Jesucristo pregunta, ¿cuántos peces tenéis? Él estaba fingiendo, él estaba engañando, estaba haciendo un teatro, no. Él conocía que Lázaro estaba muerto por estas vías de conocimiento, porque él tenía la visión directa con Dios, pero él no tenía el conocimiento experimental, el de los sentidos. En este conocimiento Jesucristo tenía la posibilidad de aumentar en sabiduría y de dejar y de ignorar ciertas cosas. Entonces, estos puntos serían los de la iniciación, los de la introducción a la cristología. Entonces, yo lamento que ha sido un poco denso, pero básicamente volvamos a recapitular propiamente en qué consiste. ¿En qué consiste la encarnación del Verbo? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Esto cómo se explicita? ¿La Iglesia cómo lo explicita? En Nicea. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, acordémonos, ¿por qué se encarnó Jesucristo? Primer motivo en concreto, la salvación, la redención de todo el género humano. Después hay otros 2 motivos, que es para servir, para poder conocer a Dios, para hacer una revelación completa, y después también para nosotros tener un modelo de santidad. Y no solo en Jesucristo deificarnos, poder llegar a ser parte de la Santísima Trinidad. Acordémonos de la primera clase, la tentación del demonio, seréis como dioses. El demonio promete aquello que no puede dar. No estaba en la mano del demonio deificar al hombre. Es más, él promete aquello que va a quitarle, porque él sabía que con el pecado el hombre quedaba en enemistad con Dios y quedaba inaccesible a esta deificación. Entonces, este es un punto muy importante de la encarnación. Y no puede dejar de ser recordar otro punto esencial de la cristología, que es María. Es María la que recibe a la segunda persona de la Santísima Trinidad en el mismo momento que concibe a Jesucristo, por lo tanto que el cuerpo de Jesucristo se empieza a formar. En ese mismo momento es que la segunda persona asume este cuerpo. Entonces María desde el inicio ha sido el trono
de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y aquí cierro con una consideración muy bonita en la época teólogo Joseph Ratzinger, después de Benedicto XVI, hablando justamente de la sí de María. Nazaret tiene un mensaje permanente para la Iglesia. La nueva alianza. La segunda clase hemos hablado de la primera alianza, Moisés. Se da en un contexto de la salida milagrosa del Egipto, exterminio de los primogénitos, exterminio del ejército de Faraón, el milagro de Canaán, los 40 días que Moisés pasa en ayuno en el monte. Esta es la primera alianza que se rompe. Esta alianza del pueblo de Dios lo rompe. La nueva alianza no tiene su comienzo en el templo ni sobre el monte santo, sino en la pequeña habitación de la Virgen, en la casa del trabajador, en uno de los lugares olvidados de la Galilea de los paganos, de la que nadie esperaba nada. Entonces, la nueva alianza no ha tenido más que una pequeña habitación donde la Virgen estaba en meditación. ¿Es posible eso? ¿O es que la presencia de la Virgen ha nobilitado mucho más el lugar de la nueva alianza que todos los milagros y todos los prodigios que Dios crea para la primera alianza? Entonces tenemos en María el trono de la sabiduría, el trono de la palabra de Dios y el modelo, si queremos seguir a Jesucristo, si queremos realmente poder acceder a Jesucristo, no nos podemos olvidar que es en María donde lo vamos a encontrar. No sé si ustedes tendrían alguna pregunta sobre el tema. Por favor. Mira, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, Sí. aunque todo me ha gustado, que es que la herejía es la simplificación de una doctrina. Exactamente. Me llama la atención porque en este mundo yo pienso así, o es lo que me transmite la sociedad, es que lo eficaz, lo sabio es, tanto en los mensajes publicitarios, los mensajes políticos, es la simplicidad. Sí. Cuanto más simple, más llegas al fondo. Sí. Y en cambio, en este mundo es distinto, en el mundo Claro. religioso. Es muy interesante eso. Sí. Hay que pensar lo siguiente. La herejía es simplificar, es eliminar elementos de la fe. Es más o menos como si una persona que quiere transportar un mueble, una cosa es quitarle libros al mueble. No estás tocando el mueble. Es una manera de simplificar. Otra cosa es cortarle las patas, arrancarle las puertas, quitarle los cristales. Por lo tanto, transportas un objeto más ligero que el objeto anterior, pero no es el mismo. En la doctrina pasa exactamente igual. La herejía lo que está haciendo es quitar elementos problemáticos del elemento propiamente de la fe. Esto es propiamente la amputación. Por eso se habla, las doctrinas están muy ligadas a las sectas. Desde siempre se habló secta en cuanto corriente herética. Secta es propiamente cortar, propiamente dividir. Entonces la herejía, la secta, lo que hace es cortar elementos fundamentales de aquella doctrina que profesa, propiamente. Es que entonces es muy interesante pensar que el término mental hay que cambiarlo. Sí. Porque estamos acostumbrados a pensar como el mundo nos enseña. Exactamente. Y hay que entrar por la evangelización de la mente. Claro. Que es lo que tú estás diciendo. Exactamente. La herejía, el error es modificar lo que Dios nos da para que se adapte a nosotros. La fe, la respuesta racional a la fe es alargarnos, ampliar nuestra capacidad mental, intelectual, espiritual, aquello que nos está dando Dios. En primer punto, en la primera visión, resulta más complicado. Dice, ay, pero esto de aquí es la Trinidad, esto es incomprensible. No, simplifiquemos. Digamos que no son tres personas. Es una sola persona que se manifiesta en tres modos. Esto se llama modalismo, es un error trinitario. Es más fácil de entender. Será más fácil de entender, pero no estás entendiendo lo mismo. Sin embargo, si aplicas tu capacidad de obedecer a Dios, bueno, la Trinidad son tres personas y un solo Dios. Voy a aceptarlo, voy a adecuarme a Él, te va a agrandar. Probablemente aumentará tus capacidades. ¿Alguna otra pregunta? Diga.
Exactamente, porque no existió, es uno de los errores, decir que el cuerpo existió antes de la asunción. Es Jesucristo, es el verbo se hace carne. No es el verbo asume una naturaleza anterior, una persona, no, es todo en el mismo momento. En el momento en que Dios crea el cuerpo, la concepción, en ese mismo momento es ya toda la naturaleza humana. No es un trozo de naturaleza, no es que el verbo asume una parte de la naturaleza humana que posteriormente es completada. Eso está completamente fuera de la comprensión. No sería perfectamente humano. Entonces el alma es infundida el alma humana, infundida en el cuerpo humano en el mismo momento que es asumida por la persona. Por favor. Sí. No, a lo mejor en su conferencia se lo dirá después, pero sobre San José, una primera pregunta. ¿Cuál sería su asociación a la unión hipostática? Interesante. Sí, no lo he querido tratar porque además la teología josefina, así como está la mariología, está propiamente la teología josefina de San José. Es bastante interesante, pero poco tratada. Pero en todo caso, el principio teológico es el siguiente. Así como hemos hablado que María está íntimamente ligada a la encarnación, en cuanto es en ella que se da necesariamente aquella persona que iba a representar en la Sagrada Familia el papel de padre, aunque fuera legal, del hijo, lo iba a representar delante de la sociedad. Esa misma persona va a ser el esposo de la Virgen, por lo tanto, representa a la primera persona de la Santísima Trinidad, en cuanto a Dios Padre, en cuanto a siendo padre del Hijo, y representa a la tercera persona de la Santísima Trinidad, en cuanto a siendo esposo de la Madre del Hijo de Dios. Esta persona no puede ser también un cualquiera. Así como la Virgen no podía ser una cualquiera, tenía que ser la criatura humana más excelsa que existe, San José tenía que estar en relación, no podía haber una gran desproporción entre él y Nuestra Señora. Pero estos ya son elementos de teología josefina que son bastante más extensos para ser tratados. Pero sí, tiene mucha importancia. Pero el segundo punto era en cuanto a la fe, ¿sí? Como no simplificación. Exactamente. Yo diría más bien como una... Dios es simple también. Sí, ahí está exactamente lo que ocurre. Yo lo voy a hablar. Disculpe, sí, por favor. No, simplemente es una fe, yo entiendo que es una fe, es la fe de la Iglesia. Sí. Porque mi fe, ahora también yo podría tratar de aceptar el dogma simplemente porque no lo entiendo, pues me fío de la Iglesia, porque si no, entiendo yo que los protestantes que comparten en parte la cristología, hasta cierto punto, pero ahí hay un problema que lo que creen ellos, vete a saber si es lo que cree la Iglesia, en el sentido de que es una representación que me hago yo, aunque coincida en su caso con la cristología, ¿no? Que aquí en el dogma que yo acepto no es porque simplemente incluso la escritura lo diga así, sino que es la propia Iglesia que me lo ofrece, y además comparto con toda la Iglesia. Sí. No, yo cuando he dicho que la herejía es una simplificación de la doctrina, me refiero propiamente en el ejemplo del mueble. De los distintos elementos que componen el dogma, hay ciertos elementos que lo componen que son problemáticos a mi visualización. Pero no porque Dios sea complejo, al contrario, la filosofía teológica nos dice, Dios es la simplicidad, porque es la unidad. En Él no hay distintos elementos compuestos que trabajan entre sí, eso es propio de la creación, Dios es uno. Entonces, realmente Dios es simple. El problema es la doctrina, es la comprensión del hombre. Dios, Él tiene una forma de pensar, la teología dice que es por visión directa. Él no razona. La racionalización es parte de los hombres. Él ve directamente. Somos nosotros los que estamos limitados y tenemos que conjugar los sentidos con el tiempo, con una serie de elementos y elaborarlos para conseguir una idea. Dios ve la idea directamente. Entonces, en este sentido, realmente Dios es simple. Es más bien, la herejía lo que hace es simplificar los elementos de la presentación de la doctrina. Es verdad. Por favor. Desde el principio por la exposición, no solo que se haya recreado sobre un concepto que me parece que nos ayuda a todos sobre la reparación. Sí.
ha hecho en su exposición lo que es un itinerario de ciertas herejías, destaca el arianismo. A veces se escuchan cosas y usted podría decirme cuál es la herejía que predomina actualmente en estos momentos. Mire, a efectos generales, cosas que ya se han dicho. es una opinión común entre los teólogos de que todas las herejías posibles ya están dichas. Y lo que se presenta, no hay herejías nuevas, son siempre remix, son siempre combinaciones de herejías viejas. La primera herejía que surgió al tiempo mismo de los apóstoles fue la gnóstica. La herejía gnóstica sería una clase solo de explicarla, pero básicamente podemos decir que habla de dos elementos en la creación: el poder de Dios en cuanto a un elemento del bien y el poder del mal. Son dos poderes opuestos. Cuando la concepción de la Iglesia es que solo existe el poder del bien y el mal es una negación de ese poder, pero no tiene una fuerza activa propia. La herejía gnóstica hablaba de Dios en cuanto creador del mundo espiritual y el demonio en cuanto creador del mundo material. Esta, digamos que hasta hoy en día la mayor parte de sus herejías y de sus errores se basa siempre en esta dicotomía, en esta lucha de dos poderes, cuando es solo uno en cuanto a poder. Solo Dios crea, solo Dios es poder. El demonio, el poder del mal, es la negación de este poder. Este sería, digamos, el principio activo, si hablo en términos médicos, de las herejías más frecuentes, según mi opinión, por lo menos. Yo entonces les pediría, no son los deberes porque la Secretaría les pone otros, yo les pongo una reflexión que si quieren la pueden escribir. Esto sería propiamente un deber de teólogos. Vamos a poner una hipótesis. Adán, o sea, el hombre, no comete el pecado. Adán rechaza a la serpiente. ¿Jesucristo se encarna o no se encarna? Entonces yo les pido que ustedes reflexionen, piensen, den una respuesta sí o no, y les pido que piensen los argumentos. Pueden utilizar los que ustedes prefieran, la escritura, el magisterio. Es un tema que no ha sido definido por la Iglesia. No lo van a encontrar ni en el Detzinger, ni en el catecismo de la Iglesia, porque la Iglesia no habla de hipótesis. Si se pusiera a hablar de hipótesis no habría otra cosa, porque la cantidad de hipótesis son infinitos. Yo les pongo entonces esta pregunta, pero ustedes, si quieren escribirla, yo no la estoy poniendo como deberes. No entra parte dentro del corpus de profundización de la materia, sino como ejercicio práctico, basándonos en las 3 clases que hemos hecho. No, le digo, no es un examen, no van a ser evaluados por la respuesta que den. Vamos a dar una nota especial a quien lo merece. ¿De acuerdo? Notable por lo menos. No sé, una pregunta más. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna objeción a la exposición? Bueno, yo otra pregunta. Sí, por favor. El abuso. Sí, es que el otro día hablaba yo con un musulmán que no era muy musulmán, por lo que pareció. Era un momentáneo. Pero entonces, cuidando yo las palabras a la hora de presentarle lo que era el verbo y a la hora de presentar la encarnación y Cristo, el verbo y Cristo, a la hora de hablar del verbo y tratar de explicarlo, me salía la palabra y no la quería utilizar, en el sentido de que es engendrado, no creado. Entonces sería de alguna manera, se origina, o el verbo emana del Padre, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la palabra emana suena manatismo y no me terminaba yo de aclarar si es que se puede entender esto como, claro, es el reflejo o es la palabra, ¿no? La palabra perfecta de Dios Padre cuando se piensa, sí. Puede ser sino el mismo, ¿no? Lo que pasa es que se origina, siempre nosotros pensamos en un principio. Claro. Y estamos en el tiempo. Exacto. No hay tiempo, ¿no? No, una forma, a ver, estamos hablando de la Santísima Trinidad. Es inaccesible a una definición perfecta, no podemos. Ahora, lo que se suele decir en ese sentido, el origen, la generación de la segunda persona es Dios
se conoce a sí mismo. Este conocimiento de sí mismo de Dios es un conocimiento que no está regulado por el tiempo, porque no estamos hablando de la creación. No nos podemos olvidar que el tiempo es una criatura, es un elemento que para Dios no existe, no viene considerado como para nosotros.